nos permite hacerlo. Y queremos en esta noche también orar, pedir que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos hable, nos traiga ánimo, edifique nuestras vidas en ese tiempo que vamos a tener juntos. Padre, queremos darte gracias, Señor, por una noche más. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de llegar a tu presencia, Señor, en oración, en intercesión, Dios, escuchando tu voz y sabiendo también que tú nos escuchas. Te entregamos ese tiempo en tus manos, Señor. Padre, que las distracciones que tenemos alrededor de nosotros se callen, Dios. Que aquello que puede de alguna manera impedir, Señor, de que recibamos tu palabra en esa noche, Señor, que esas cosas se caigan por tierra, Dios, y que haya un fluir de tu parte a nuestras vidas, Señor, libre, independiente de donde estamos, independiente, Señor, de la distancia. Sabemos que tu Espíritu ministra nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Queremos escuchar una adoración, una alabanza. Te animo que nos acompañes y acompañes en espíritu de oración y de intercesión, en el nombre de Jesús. Alguien se había acercado a Jesús y le dijo: Maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno que es bueno. Jesús dijo eso. Solo hay uno que es bueno, y es Dios. Él es bueno. Por eso cantamos esa canción y declaramos que tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. A veces tenemos en nuestra mente sentimientos y emociones que nos dejan nuestros padres naturales, pero Dios no es como nuestros padres naturales. Él es bueno. Él es bueno. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que hay en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, declaramos eso, iglesia. fuego que hay en mi Él es el fuego. el eco de mi voz, Oh, mi canción. Bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, y para siempre, oh, bueno es
me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, Nunca, tú no me fallarás, tú nunca, nunca me fallarás, nunca. tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Nunca. Si no fuera por ti, Señor, si no fuera por tu gracia. Última, todos juntos. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Porque tuyo es el reino, tuya la gloria. Todo es por ti y para ti, Señor. Amén. Entonces esa noche queremos estar hablando una vez más sobre oración. Y obviamente que nuestra intención no es gastar nuestro tiempo analizando oración apenas, pero pensamos que es un nuevo tiempo como iglesia, como congregación, y queremos crecer en oración. No solo en la oración comunitaria, congregacional, pero también nuestras oraciones, en nuestra vida de oración íntima con el Señor. Son tiempos nuevos, son tiempos de mover de Dios, y yo realmente creo que el Señor está obrando y obrará, pero necesitamos estar en oración para ser sensibles a eso. Bueno, quería leer con ustedes Mateo 6, el versículo 6, que dice así: pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que te ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y es eso que el Señor nos invita a entrar en ese lugar de oración. Nosotros como cristianos entendemos que la oración es nuestra respiración. No podemos decir que somos personas espirituales, que buscamos de Dios, que estamos conectados con el Señor, que deseamos seguir los pasos de Jesús sin la oración. Orar es como respirar. Oramos muchas veces automáticamente, oramos por ritual, muchas veces por disciplina, por hábito. Pero lo que Dios espera de nosotros es que oremos consciente y diligentemente. Y debemos pensar en la oración, así como ese mismo texto dice en Mateo 6, que Jesús nos invita a entrar en nuestro cuarto, ¿no? Y yo quisiera que pensáramos en eso, que la oración es justamente un cuarto donde entra la voluntad de Dios y después entra la voluntad nuestra voluntad. Entonces es un cuarto donde la voluntad de Dios y nuestra voluntad se encuentran. La oración es justamente eso, el encuentro de esas dos voluntades y la conversación de esas dos voluntades en nuestras vidas. Y cuando hablamos de voluntad de Dios, yo pienso que podemos clasificar la voluntad de Dios en dos. Pensando un poco en lo que hemos escuchado y leído de la Biblia, en dos características. Una es la voluntad de Dios, que es comprendida como un decreto, que es comprendida como algo que la voluntad de Dios ordena y que ninguna fuerza, inteligencia, poder o voluntad
puede resistir. Es la voluntad de Dios y ya está. Dios estableció y la va a cumplir, no es negociable. Isaías 43:13 dice eso. Desde los tiempos antiguos, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Y también Job habla de eso, cuando habla de una voluntad que es independiente de nuestra voluntad. Es una voluntad que no se puede impedir. Job 42:12 dice, yo bien sé que todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Así que los planes de Dios, esa voluntad establecida es una voluntad decreto que se dará, nos guste o no. Y muchas veces le digo que más no nos gusta que nos gusta esa voluntad de Dios. Pero hay una otra voluntad que aparece también y que el Señor, que no es un decreto, pero es más un deseo. ¿No? Es como que Dios nos invita a caminar con Él, nos invita a ser parte de su voluntad para que Él pueda obrar. Así que Dios necesita de nuestra colaboración. Él nos invita en colaboración para que esa voluntad se pueda dar. Si no nos asociamos al Señor, ese plan sí puede ser frustrado. Y básicamente de eso que hablamos, ese tipo de oración que hacemos, esa oración donde Dios nos invita a ser como compañeros para que su voluntad pueda obrar. Y hay un texto en Lucas 7:30 que dice que los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios a respecto de ellos. Así que Dios tenía un propósito que fue frustrado porque los fariseos en ese momento, los hombres de la ley, se niegan a dar ese paso de fe. Así que Dios no cumple su voluntad porque ellos tenían que asociarse a ella. También dice la palabra que en Marco, ¿no? Cuando Jesús visita su ciudad, Nazaret, donde él se crió, y dice que Jesús no pudo hacer los milagros que él quería hacer, porque como ellos no lo reconocían, no tenían fe. Él dice, mira, un profeta no es reconocido en su ciudad. Y en esa ciudad Jesús no puede hacer los milagros. Se frustra la voluntad de Dios porque Dios de alguna manera necesita en esos casos que nos asociemos a Él para que su voluntad sea completa, ¿no? Entonces en ese lugar de donde nosotros debemos entender que el Señor nos da lugar y que nuestra oración conversa con la voluntad de Dios y algo sucede en ese lugar. Y podríamos decir así que, y capaz que podemos clasificar entonces en 4 puntos de oración. Primero, una oración de discernimiento. Y yo quisiera animarlos a que los consideren esas oraciones para poder aplicarlas a su vida. Entonces, una oración de discernimiento es justamente esa oración que uno no sabe cuál es la voluntad de Dios y siquiera sabe su propia voluntad, ¿no? Esas situaciones donde nosotros no entendemos nada de lo que está pasando, todo es confuso, no sabemos lo que Dios quiere, pero tampoco sabemos lo que queremos, ¿no? Lo que uno quiere. Entonces yo no sé siquiera cómo orar sobre esas cosas, no sé cómo ubicarme delante de esa situación. Y esa oración es una oración de discernimiento que debemos decir, Señor, yo no sé siquiera lo que pedirte. Necesito de discernimiento de tu parte. Y Habacuc, uno de los pequeños profetas del Antiguo Testamento, recibe una dirección de parte de Dios. Y él dice a Habacuc que va a destruir a Israel o va a juzgar a su pueblo a través de un pueblo impío. Y Habacuc se sienta confundido con eso y dice, Dios, yo no te entiendo. Yo no entiendo tus designios, no entiendo lo que pretendes, no entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en ese tiempo. Y resulta que Habacuc 2:1 dice justamente lo que debemos hacer en tiempos que no discernimos y cómo es la oración que busca discernimiento. Y él dice así, estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su pueblo, para que
me dice el Señor y que responda a mis quejas. Entonces dice, es como si fuera un silencio. Es una oración que yo siquiera sé cómo orar, pero me asiento delante de Dios, entro en ese cuarto donde está la presencia de Dios, mi cuarto de oración, y me acerco reconociendo que no entiendo cuál es la voluntad de Dios para esa situación y no entiendo siquiera cuál es mi voluntad y lo que quiero. Entonces yo me callo delante de Dios y espero. Espero que su presencia venga, espero que su Espíritu Santo traiga paz, espero que el Espíritu Santo me dé dirección, que me abra los ojos, que me muestre lo que está pasando. Entonces, cuando te encontrás en momentos de confusión, es tiempo de callarse y tome el tiempo que sea necesario. Para nosotros muchas veces es difícil porque generalmente queremos actuar, sea de una manera u otra, sea hablando, interviniendo como pensamos que debe ser, y decimos, bueno, Dios está callado, ¿sabe qué? Me voy a mover. Y no, en esos tiempos de confusión debemos pedir al Señor discernimiento, y para que el discernimiento llegue necesitamos silenciarnos, estar atentos para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. La otra oración que podemos también poner ahí es la oración de sumisión. La oración de sumisión es esa oración que la cual sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Tenemos clara cuál es la voluntad de Dios. Dios ya se reveló, ya nos dijo, pero ¿sabe qué? No estamos dispuestos a hacerlo. Sea porque tenemos miedo, sea porque sentimos que no tenemos la capacidad, no tenemos la estructura, no tenemos las emociones. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero posponemos, postergamos, buscamos excusas, buscamos personas que apoyen nuestro argumento para no hacer la voluntad de Dios. No sé si alguna vez pasaste por eso, que la voluntad de Dios se presenta a vos, no te gusta la voluntad de Dios para tu vida o para esa situación, porque te confronta, porque va en contra de repente tus deseos, pero la voluntad de Dios es clara, y muchas veces buscas consejo en personas, y hasta que no encuentres un consejo que sea parecido con tu voluntad, no te detienes y no escuchas a los demás. Muchas veces pasa eso, ¿no? Y debemos entrar en ese lugar cuando estamos así, en esa situación que sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos valor. Debemos entrar en ese cuarto de oración y entrar con un corazón sumiso y quebrantado, reconociendo que sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero necesitamos de valor para cumplir su voluntad. Y no hay vergüenza en eso. Jesucristo, cuando se acercó al momento de entregarse, Él que sabía para lo que había venido. Jesús sabía que había venido para esa hora. Era la hora de entregarse, su muerte sería la salvación de muchos. Pero Jesús, cuando vio la sombra de la cruz, se da cuenta del costo que sería todo eso. ¿Y cuál es la oración de Dios? De Jesús a Dios es, Dios, que tú, si es posible, pasa de mí esa situación. Si es posible, pasa de mí la copa. Pero Él termina la oración con sumisión diciendo, pero que se haga tu voluntad. Entonces es así que es la oración de sumisión, ¿no? Y sabe que no siempre saber la voluntad de Dios nos va a dar paz. A veces es lo contrario. Cuando Dios revela su voluntad, eso nos genera inquietud, porque los planes de Dios muchas veces son imposibles de entenderlos desde nuestra perspectiva, y Él deja claro cuál es su voluntad, y eso puede llegar a producir inquietud. Y cuando estamos de esa manera, que sabemos que Dios tiene una voluntad y que nos cuesta aceptarla, debemos entrar ahí, en ese momento, en nuestro cuarto de oración, y hacer esa oración de sumisión, entendiendo que el Señor entiende nuestra lucha, pero Él también nos va a dar gracia para poder hacer su voluntad cuando ella se hace difícil para nosotros. Otro tipo de oración es la oración de súplica. Y yo diría que la oración de súplica es una de las oraciones capaz que más peligrosas, más peligrosas y difíciles, porque es hablar con Dios con la posibilidad de que Dios atienda a tu súplica y a tu pedido y a tu petición.
Así que Dios nos da ese lugar de expresar nuestra voluntad. Y sí, muchas veces el Señor responde nuestras oraciones, responde como lo pedimos, y no siempre lo que pedimos es lo mejor. Entonces en la Biblia nosotros vemos la historia de rey Ezequías, y esa historia está en Isaías 38, y dice que Isaías visita a ese rey para contarle a ese rey que sus días estaban contados y que luego él iba a morirse. Y dice que Isaías le da la noticia, y obviamente no es una noticia muy linda. Él se da la espalda y se va. Y dice la Biblia que Ezequías se voltea a la pared y empieza a llorar mucho y dice: Señor, no lo hagas, Señor, no, por favor, pópame, dame más años. Para mí me parece que fue corto mi tiempo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que mientras Ezequías oraba y lloraba y clamaba al Señor, el Señor escucha la voz de Ezequías, habla al profeta Isaías y le dice: Isaías, vuelve. Y capaz que Isaías dice: ¿qué, Dios? Recién yo di un decreto de muerte a ese hombre, ahora vuelvo y le digo: mira, Dios cambió de idea. Sí, y así es. Dios envía a Isaías de vuelta a Ezequías y dice: bueno, Ezequías, pediste a Dios, Dios escuchó tu clamor, Dios escuchó tu oración y Dios te va a dar 15 años más. Y resulta que lamentablemente estos 15 años fueron un desastre en la vida de Ezequías. Por eso digo que muchas veces pedimos cosas que el Señor llega a concedernos que no son una bendición. Debemos que tener mucho cuidado con nuestra oración de súplica, que nuestras súplicas estén alineadas con la voluntad de Dios, que sean aquellas que van a producir la buena voluntad de Dios en nuestras vidas y de aquellos por los cuales oramos, ¿no? Entonces, porque justo ahí en la súplica, que nuestra voluntad no es que ella se sobrepone a la voluntad de Dios, no es eso, pero Dios como que te da el permiso de expresarla y Él también desea corresponder, ¿no? Así que también pasa en el caso del pueblo de Israel. Dios jamás quiso que el pueblo de Israel tuviera rey. Dios había planificado y deseado que su nación fuera una nación de reyes y sacerdotes y que ese pueblo de Israel tuviera a Dios como rey. Y dice que cuando ellos empiezan a clamar a Samuel para que les diera un rey, Samuel se entristece. Y Dios le llama a Samuel y dice: tranquilo, Samuel, no es que ellos te están rechazando a vos, ellos me están rechazando a mí. No era deseo de Dios que Israel tuviera reyes. Y ellos sufrieron, ¿verdad? Que tuvieron a David como buen rey y en parte Salomón. Pero después de eso fue una sucesión de buenos y malos reyes y ese pueblo sufrió mucho. No era plan de Dios, pero Dios escuchó su súplica y les dio lo que ellos pidieron. Así que debemos ser cuidadosos con el lugar y con lo que suplicamos y pedimos a Dios, ¿no? Porque muchas veces no vas a escuchar, el Señor nos escucha y después debemos lidiar con la respuesta, ¿no? Con aquello que se cumplió en nuestras vidas. Y la última oración es la oración de transformación, ¿no? Es cuando entramos en ese lugar, en nuestro cuarto de oración, donde está la voluntad de Dios y entra nuestra voluntad de Dios y muchas veces llegamos a ese lugar angustiados, estamos suplicando, estamos debatiendo con Dios, conversando con Él, pero de repente su presencia es tan linda, el tiempo pasa ahí, que los motivos que nos llevaron a ese lugar de intercesión, a ese lugar de oración, se transforman en motivos secundarios, porque ahora la presencia de Dios está ahí y esa presencia profunda, esa presencia relacional con Dios, ella nos transforma, ella nos cambia por completo. Y es tan interesante porque Filipenses 4:6 nos dice Pablo justamente: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que tenemos un motivo de ansiedad, entramos en el cuarto de oración y de repente tenemos una experiencia con el Señor y llega la paz y la alegría en nuestras vidas de una forma que eso nos va transformando. Es justo lo que dice:
expresen al Señor sus necesidades, pero no se queden en eso. Deje que al poder relacionarse con el Señor, esas necesidades, esa ansiedad, esa angustia, se quede a un lado y vos puedas probar y saber quién es Dios. Esa es la oración de transformación. Y es lindo cuando nosotros vemos en Job, un libro tan sufrido, donde un hombre que todos los capítulos pasa por un tiempo de sufrimiento y preguntándose, ¿no? ¿Por qué Dios él estaba pasando eso? ¿Por qué estaba sufriendo esas cosas? Y resulta que en su momento Dios se revela a Job. Y Dios no contesta las preguntas de Job, pero Él se revela, revela su poder, revela su majestuosidad, revela su soberanía. Y dice la palabra que Job se queda callado. Y al final de ese libro, Job entra en una comprensión porque le había entrado en la presencia de Dios, había tenido una relación íntima con Él. Y ahí en Job 42:5 dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Esa es la oración de transformación. Y esa, no que las otras oraciones no sean necesarias, ellas son importantes, ¿no? Ellas son necesarias en nuestra vida, pero necesitamos entrar en ese lugar de oración transformadora. Así que, queridos, es tiempo de orar. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar de Dios y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, ¿qué es lo que quieres hablar conmigo? Señor, yo quiero estar en tu presencia. Es tiempo de orar. Viene una duda, viene una situación, viene algo que tienes que decidir. Ore, ore, presta atención en lo que está pasando a tu entorno. Cuando prestamos atención en lo que Dios está haciendo, en las circunstancias de nuestra vida, en las situaciones, ¿no? Empezamos a prestar atención también en los movimientos de nuestro corazón. Debemos estar atentos, ¿no? Muchas veces nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras carencias, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras frustraciones, nuestras voluntades, debemos llevarlas en oración al Señor, estar atentos, permitiendo que el Señor las transforme. Es en el lugar de oración. Aquieta tu alma, aquieta tu mente y sométate a Dios en el lugar de oración, en un lugar de intercesión. Pedirle al Señor discernimiento. Si no sabes lo que está pasando, pedirle al Señor discernimiento. Estés callado, quieto en su presencia y pedirle que Él se revele a ti. Si sabes cuál es la voluntad de Dios y te cuesta cumplirla, acuérdate que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que siempre va a valer la pena someterse a ella en todas las áreas de tu vida, porque muchas veces clasificamos, ¿no? Nos sometemos a la voluntad de Dios en algunas áreas, pero en otras dejamos a nuestra cuenta, ¿verdad? Por nuestra cuenta, ¿verdad? Debemos sí suplicar al Señor, compartir con Dios lo que deseamos, pero tener ese cuidado de saber que el Señor puede contestar y no siempre es lo mejor para nosotros, ¿no? Y así el Señor va nos transformando. El Señor quiere que nosotros seamos protagonistas y responsables por nuestras vidas. Está bien pedir que otros oren por nosotros, sí, está bien. Está bien pedir que un grupo de personas esté orando por nosotros, está bien, porque el Señor se mueve cuando la congregación ora. Pero es nuestra responsabilidad orar por nuestras vidas, orar por nuestro entorno, orar por nuestra familia, porque ahí somos protagonistas junto con el Señor de cumplir su voluntad en nuestras vidas y en nuestro entorno. Tu matrimonio no anda bien, ore, cállese delante de Dios, deja de clamar y pedir y aquíétate y pedirle al Señor dirección. Tu vida laboral no está como querés, ore. Capaz que no supliques, pero preguntarle a Dios qué es lo que debes hacer y por qué anda mal tu vida laboral. ¿Es algo que el Señor quiere tratar contigo? ¿Tu vida espiritual no anda bien? Bueno, tienes que orar sí o sí, porque es ahí que tu vida espiritual va a empezar a crecer. Necesitamos orar para todas las cosas, encontrar ese lugar, no necesariamente físico, pero ese cuarto de oración donde la voluntad de Dios está y la nuestra también, y vamos a poder conversar y recibir de Dios su fortaleza, su dirección, su amor. Ore,
ore todo el tiempo, como decía Pablo, ore sin cesar, sin dejar de hablar, porque mientras oras el Señor te transforma. Escucha al Señor, ore. Ese año queremos que esa reunión de oración crezca en términos de poder e intercesión. Queremos estar orando cada vez más. Así que queremos que como comunidad juntemos los pedidos de oración, sí. Como congregación compartamos nuestras luchas para que estemos orando juntos. Pero más que nada que seamos protagonistas y responsables por nuestra vida. Oremos. Oremos por nuestras familias, por nuestro entorno, por nuestro barrio, por nuestro país. Oremos. Oremos para que la voluntad de Dios se cumpla así en nuestras vidas, pero también se cumpla en todo nuestro entorno. El Señor nos llama para que seamos personas que interceden y que oran y que están en su presencia. Y eso va a ser suficiente para obrar. Yo quiero para que Él obre. Quiero orar por ti, quiero orar por mí, queremos orar por congregación y que 2021 sea un año donde la oración sea nuestro carro, ¿no? Aquello que viene adelante de todo. Que la oración sea la que hagamos en todas las cosas. Año pasado habíamos planificado, habíamos decidido para dónde iríamos y de un momento a otro se esfumó todos nuestros planes. Y sí, tuvimos que orar, ¿no? Pero hoy, más que nada, debemos orar pidiendo al Señor que 2021 crezcamos en oración, crezcamos en dependencia de Él, crezcamos en sensibilidad al Espíritu Santo. Que nuestro cuarto de oración sea un lugar donde pasamos mucho tiempo con el Señor y así vamos siendo transformados. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por esa voluntad, Dios, que tú tienes y que la impartes y compartes con nosotros, Señor. Sabemos que tú nos llamas para que nos asociemos a ti, Dios, al interceder, al orar, a intervenir, Señor, en nuestras vidas, pero también en nuestro entorno, Señor. Padre, yo sé que tú has llamado personas específicas como intercesores, pero también entendemos, Dios, que cada hombre y mujer de Dios son personas intercesoras y personas que deben orar, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, si muchas veces hemos dejado la oración de manera secundaria, Señor. O Padre, si hemos gastado tiempo, pero no hemos, Señor, nos sometido a tu voluntad, no hemos permitido que tú nos transformes en el tiempo de oración. Y siquiera, Señor, pedimos dirección. Muchas veces estamos ahí suplicando, pidiendo, Señor, a nuestra manera y no te escuchamos. Perdónanos, Señor, si nuestro cuarto de oración es nuestra voluntad, Señor, que ha sido establecida ahí y no la tuya. Padre, queremos aprender, Señor, a entrar en ese lugar y interactuar contigo, con tu presencia de una manera, Señor, que la paz que sobrepasa todo el entendimiento sea algo que esté constantemente en nuestras vidas, Señor. De hecho, no sabemos lo que nos espera en 2021, Señor, pero, Señor, estamos parados creyendo que Dios hará una gran obra, Señor, de liberación, un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración, Señor, un tiempo de milagros, Señor. Un tiempo, Dios, donde la gente te va a escuchar y queremos estar tan conectados contigo, Señor, que no haya duda de cuál es la dirección que tú tienes para nuestras vidas, para nosotros como congregación y como familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que escuchemos la palabra de Mateo 6, cuando Jesús nos llama a orar y a orar en ese cuarto de oración y compartir contigo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en ese propósito, Señor. Respáldanos, Señor. Y Padre, te pido, Dios, que cada uno, Dios, que se disponga, tenga experiencias maravillosas contigo, Señor. Porque de eso se trata, relacionarnos contigo en oración. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio, Señor, de poder hablar contigo y saber que nos escucha, pero también de recibir dirección y escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, que así sea, que 2021 sea un año de intercesión y oración. Que a través de nuestra oración, nuestro tiempo con Dios, en ese cuarto de oración, nuestras vidas sean transformadas, nuestro entorno sea transformado, nuestras economías sean transformadas, todo lo que nos rodea pueda ser transformado, porque al estar en la presencia de Jesús,
Vamos a estar reflejando su vida misma en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.